Muy buenas tardes. En nombre de Juridía le damos la bienvenida a este webinar sobre el derecho preventivo en el cloud computing o computación en la nube. Mi nombre es Germán Real Delgado, profesor de Juridía, y los voy a estar acompañando en esta tarde mostrándole las ventajas de la computación en la nube y cómo se debe tener en cuenta toda la parte de derecho informático, derecho preventivo para los distintos aspectos empresariales y personales. La agenda para esta tarde básicamente está dividida en 4 aspectos. Primero que todo vamos a mirar una introducción sobre el concepto de cloud computing o cloud computing, toda la parte pues, de computación en la nube, en qué consiste, cómo ha evolucionado, los distintos modelos que existen. Un segundo aspecto que vamos a mirar es todo lo relacionado con los conceptos, principales herramientas, de dónde viene la nube, cómo está formado, en qué consiste SaaS, IaaS, PaaS. Tercero, un lado enfocado en el tema de beneficios que tiene la nube. Y cuarto, vamos a cerrar con el aspecto de derecho preventivo y las distintas recomendaciones que se deben tener en cuenta para adoptar modelos en la nube. Mi nombre es Germán Real Delgado. Soy abogado, especialista en Derecho Informático, consultor en distintas empresas en temas de seguridad de la información, protección de datos y cloud computing. Hemos desarrollado distintas consultorías con la empresa Cloud Seguro, en sectores como servicios, financiero, bancario. Hicimos parte también de la consultoría para la Bolsa de Valores en todo el espectro de la nube. Y también soy columnista del portal y de la revista Inter.co. Pues para empezar esta tarde, los conceptos básicos, es importante tener en cuenta, y lo muestro en la diapositiva, pues 2 modelos. Un modelo del lado izquierdo que ustedes ven todo lo que tiene que ver con la infraestructura en la nube, lo que era y que sigue siendo en algunas empresas el manejo de información, de infraestructura, donde se pueden dar cuenta que pues básicamente se basaba en un modelo lleno de computadores, donde los servidores eran gestionados, donde el servidor se encontraba en cada empresa. Y en el lado derecho, pues vemos ya un modelo donde una fotografía precisamente de Steve Jobs, donde cuando en 2010 donde presentó iCloud, toda la solución en la nube, él decía algo y era que le apostaba a que todos los dispositivos estuvieran directamente conectados. Y pues ya desde el año 2006 se venía hablando de distintos servicios en la nube. Pues básicamente el concepto de la nube no es nuevo, pero lo que sí es cierto es que por los distintos cambios tecnológicos, pues se ha venido evolucionando a un proceso de la nube donde pues tenemos todos los servicios, toda la infraestructura de las empresas, a nivel personal tenemos una gran cantidad de aplicaciones, y pues básicamente es tener la información en un lugar que muchas veces no vemos, no conocemos. Hay algo bien interesante también en el tema de computación en la nube o cloud computing, es que las distintas personas pues muchas veces lo relacionan con temas o con conceptos como virtualización, internet. Lo que es cierto es que la nube pues prácticamente se vuelve un modelo gestionado de manejo de la información. Hay una frase que me llama mucho la atención y es una frase de una revista que miraba hace un par de años, donde decía que si uno le preguntaba a 5 especialistas del sector de tecnología, del sector TIC, ¿qué es la nube? Básicamente todos podían tener distintas definiciones. ¿Y por qué pasa esto? Porque la nube pues básicamente se ha venido implementando en distintas empresas, y pues las distintas áreas estratégicas de la compañía han empezado a mirar la nube como un aliado. Se dice básicamente que entre el 2014 y 2015 a nivel mundial la nube ha creado más de 14 millones de nuevos empleos relacionados a los distintos sectores. Entonces, esto es una realidad. Hoy en día casi todas las empresas tienen algún servicio en la nube, tienen algún tipo de estrategia, tienen algún tipo de pauta, tienen algún tipo de información, y pues nadie se escapa a los distintos servicios en la nube. Pues es cierto que algunos son más conocidos que otros, pues cuando uno le hablan y uno siempre recuerda servicios como Google Drive,
Dropbox, Amazon, pero hoy en día existe una gran cantidad de soluciones y de servicios enfocadas en la nube. Entonces, la adopción de esto, sobre todo en países como Norteamérica y Latinoamérica, ha venido creciendo año tras año y pues en el 2015 se puede decir que alcanzó uno de sus picos más altos. Esto sobre todo para la CCA, la Cloud Security, que es una organización internacional que se encarga de toda la parte de adopción de tecnologías en la nube. Entonces, ya desde el 2009, y podría decirse que mucho antes, ya las empresas y las personas han venido mirando el servicio de la nube. El concepto de la nube no es un concepto nuevo. Básicamente se tiene que resaltar que desde la creación de Internet se puede llamar que estábamos en la nube, sino que desde el año 2008-2009 empezó a hablarse de computación en la nube pues de una forma mucho más fuerte. Hay muchas personas, muchos visionarios de tecnología que desde el año 70 y los años 80 decían una frase que ustedes pueden encontrar en Internet y es que hoy en día el computador es la nube, perdón, que la nube es el computador. Y pues hoy en día pasa esto, que tenemos todo tipo de servicios, todo tipo de aplicaciones, todo tipo de infraestructura y pues estamos llevando toda parte de proyectos a la computación en la nube. Eso también que ha llevado, que así como ha evolucionado el concepto, también ha evolucionado los distintos proveedores de servicio. Hay distintos modelos que vamos a mirar más adelante en esta presentación, modelos donde la entrega de servicios han venido desarrollándose en servicios como SaaS, infraestructura como servicio, plataforma como servicio. Hoy en día hablamos también de todo el tema también de negocio como servicio en la nube. Entonces esto ha ido evolucionando y hoy en día encontramos un modelo pues mucho más estabilizado de la nube donde se puede integrar tanto la infraestructura, la plataforma y el software de una empresa. ¿Qué hay que tener en cuenta en todos estos aspectos de la nube? Y esto también lo vamos a resaltar al finalizar el webinar, sobre todo cuando miremos la parte de aspectos preventivos. En primer lugar, es que los procesos de negocio de las empresas pues siguen siendo los mismos. Lo que ha venido cambiando con la adopción de la nube es la forma, el medio, como empiezan a gestionarlos y a procesarlos. ¿Me explico? Hoy en día las empresas pues siguen manejando el mismo modelo de facturación, por ejemplo, o temas contables, pues básicamente cambian algunos temas normativos, algunos temas de procesos, pero desde el tema de la nube, muchos procesos de negocio han venido cambiando ya que tienen que utilizarse medios distintos, medios que sean escalables, tanto en sistemas de información, en infraestructura tecnológica, en base de datos, en la forma como los almacenan, en el almacenamiento, en el backup, los escritorios, la forma como gestiona el correo electrónico, toda la parte de firewall y de seguridad, IPS, las plataformas de desarrollo. Entonces, hoy en día es prácticamente el medio. Muchas soluciones de facturación, y me mantengo en el tema de la facturación porque es la que sigue siendo muy importante para las empresas, pues hoy en día funciona en dispositivos móviles como el iPhone, Android, en distintos dispositivos también integrados a la persona. Entonces, ese proceso de negocio lo que hace con la nube es que se genere una alta disponibilidad, una escalabilidad y pues también una serie también de opciones como temas de tolerancia y de seguridad. ¿Ya qué va con todo esto? Y es que la nube nació por la necesidad de mejorar los procesos de negocio. Y las empresas, pues como ven ustedes en la diapositiva, pues requerían estrategias y procesos de negocio que se basaran en tecnología. Entonces, uno puede llegar a la conclusión que todo lo que pasa con cloud computing y con computación en la nube hace parte también de una estrategia de la tecnología y el campo de las TIC, ya que las personas, las empresas necesitan una serie de agilidad de negocios, de reducción de costos, de tiempo, de calidad del servicio, y pues todo esto lleva al uso de distintos servicios en la nube. Entonces, como se pueden dar cuenta ustedes, acá en la diapositiva existe distintas formas de cómo se han venido cambiando esos servicios, tal como lo son
los servicios de aplicaciones, los servicios de base de datos, todo el tema de infraestructura y basada en unas premisas fundamentales como la alta disponibilidad y escalabilidad. ¿Qué es escalabilidad? Básicamente es que la empresa pueda crecer y que así mismo como crece, pues también la forma, el pago, los costos, pues sean acordes a esa escalabilidad. Entonces, esa comparación y que les mostraba a ustedes también desde la misma forma, como lo propuso hasta Steve Jobs y varias personas, por ejemplo como son Microsystems de los años 80-90, muestran que el departamento de tecnología pues ya tiene que ocuparse en otros aspectos. ¿Qué pasaba antes? Antes era, hoy en día pues se encuentran algunas empresas en Colombia y en Latinoamérica donde usted encuentra pues grandes servidores o servidores como los S400, donde pues la gestión, el almacenamiento, todo el tema también de seguridad, pues se vuelve muy complicado a veces de controlar. Pues lo que quiere la nube y para el departamento de tecnología y para todo el tema tanto preventivo como reactivo es empezar a generar una parte de cambios y que la empresa se dedique a lo que tiene que hacer, que es vender y sus procesos de negocio. Entonces, esos costos antes eran muy altos, toda la parte de operación de data center, donde estaba pues toda la parte enfocada al desarrollo de la empresa, eran supremamente altos. Lo que entró a hacer la nube es a cambiar esos aspectos. ¿Y cómo los cambia? Pues generando nuevas ofertas de valor de servicios. Entonces, empresas como Gartner decían sobre todo en el 2012-2013 cuando estaban definiendo el concepto de la nube y era que muchas empresas hacen lo mismo, lo que cambia son los procesos, por lo tanto lo que tiene que empezarse a cambiar con servicios como la nube es esa forma como se hacen los procesos y cómo se prestan la infraestructura. Entonces también mencionaban que cada empresa debe garantizar atributos de calidad, requerimiento de personal experto, implementación, pero sobre todo hacer mucho más eficiente la parte de tecnología. Entonces ahí llegó el fundamento de Cloud Computing y es decirle, mire, yo le ofrezco a usted servicios de aplicaciones, servicio de almacenamiento de datos, servicio de infraestructura, donde usted todos los procesos de negocio los puede manejar tercerizándolos y entregándolos a una empresa que sea un experto para el manejo de la información. Y eso es básicamente lo que propone este modelo de Cloud Computing. El concepto de computación en la nube pues ha venido evolucionando, sobre todo tiene también sus antecedentes en todos los procesos de virtualización de lo que se llamaba antes también las tecnologías web 2.0, software open source, computación distribuida, el aspecto de acuerdo de niveles de servicio, redes de banda ancha. Entonces pues tiene una mucha integración de varios conceptos y eso es importante también para el tema del derecho preventivo y todo lo que tiene que ver con el marco legal, porque la idea desde el marco legal es que se generen distintos controles en cada uno de estos habilitadores de los modelos de nube. Entonces, pues todo parte de una necesidad de los modelos de las nuevas empresas y pues las distintas necesidades se basan en ir buscando pues distintas formas de aprovisionamiento, desarrollo de aplicaciones a bajo costo y pues también el tiempo de aprovisionamiento de servicios. Me explico y les doy un ejemplo. Hace unos años cuando uno quería configurar un data center o un servicio para almacenamiento como infraestructura para que una empresa pueda almacenar y gestionar su negocio, pues tenía que irse a requerimientos muy altos, costos, cotizaciones, aparte era un proceso que podía tomar varios meses. Hoy en día la nube, usted va a algunos servicios, por ejemplo, como el caso de Amazon o Microsoft, y usted puede configurar un servidor en cuestión de minutos. Usted puede aumentar la capacidad, puede crear correos electrónicos en la nube, una gran cantidad de servicios. Y eso son las nuevas necesidades que tienen hoy en día las empresas, de agilidad, de eficiencia y todo el manejo también pues, de recursos de una forma muy eficiente. Y pues siempre pongo este ejemplo y lo pongo también muchas veces cuando nos ha tocado realizar con Cloud Seguro
consultorías de estos temas, siempre nos dicen, oye, pero ¿cómo adjunto el marco normativo? Y básicamente la nube es tan, por así decirlo, tan eficiente que uno muchas veces ni siquiera lee con calma los términos y condiciones. Y me explico. Usted quiere muchas veces un servicio, ya sea de correo electrónico, de CRM, de mail, como lo quieran llamar, y usted da acepto, 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 acepto. Usted pues está aceptando por todas partes los términos y condiciones, y no es que empiece a analizar muchas veces como si lo hacía en otro momento. ¿Y por qué pasa todo esto? Porque la misma nube lo que garantiza es eso, la cantidad de, digamos, de manejo de recursos especializados y que sea muy rápido la forma como se aprovisiona el servicio. Entonces, ¿qué es el cloud computing? Básicamente la nube se convierte en tener todos los recursos, tener todas las plataformas, toda la infraestructura en un solo sitio. Y ese modelo que ven ustedes en la nube, pues es la nube. Tener comunicaciones, tener identidad, tener seguridad, tener storage, tener distintos servicios pues también conectados, y es lo que pues ha venido también manejando la nube como concepto. Pues que para algunos tiene algunos beneficios, algunas contras, eso ya depende de la necesidad de cada empresa y de la necesidad de cada persona. Me explico, pues si es un banco, pues no puede subir tan fácilmente todos los servicios a la nube como lo puede hacer de pronto una empresa de servicios, porque pues tiene que cumplir con algunos requerimientos de seguridad mucho más estrictos. Entonces todo depende de la necesidad y de la visión que tenga la compañía para ese manejo de recursos. Y ahí vamos con todo esto al concepto y definición de la nube o cloud computing. En el año 2012, el NIS, el Instituto para Buscar Desarrollo de Tecnologías Estándar, pues dio una definición que es la que más se ha utilizado durante los últimos años, donde se define el cloud computing como un modelo para permitir el acceso ubicuo, fácil y bajo demanda a través de una red o pool compartido de recursos informáticos configurables, por ejemplo redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, que puede ser rápidamente aprovisionado y liberado con un mínimo esfuerzo administrativo y con una mínima interacción con el proveedor de servicios. El modelo Cloud Computing, como les digo, tiene unas características como son la eficiencia, la reducción de costos, todo el tema también de generar una autogestión de los recursos, y pues la mejor comparación que podemos tener o la mejor analogía para el tema de la nube es lo que pasa hoy en día con la energía o la que puede pasar con distintos servicios públicos. Y es que usted paga lo que consume. Esa es la filosofía de la nube. Por lo tanto, también desde la parte normativa del derecho preventivo tiene que uno tener claro que todos los requerimientos siempre van a ser a la medida. Por lo tanto, tienen que estar muy bien gestionados, clasificados y analizados, así como lo pone este ejemplo de la diapositiva. Pues la mejor analogía de la nube con el tema de la luz es que si usted es una empresa que tiene muchos recursos, pues usted va a pagar pues mucho mayor costo en distintos servicios. Les doy otro ejemplo. Hace unos años, más o menos 2 años, cuando vino Madonna a Colombia, la plataforma que maneja la venta de boletas pues colapsó por su tema de disponibilidad, y es que tenía muchas peticiones, muchos accesos de personas que querían comprar las boletas. Lógicamente que le pedía esto al tema tecnológico de esa plataforma de Tu Boleta, y era que tuviera más recursos para poder atender esas peticiones tecnológicas de la compra de boleta, y eso lo ofrece la nube, porque dependiendo lo que usted quiera y lo que usted necesite, pues usted puede ir escalando en los distintos servicios. Entonces, ese modelo de cloud computing, que básicamente lo podemos definir como la necesidad
de tener recursos informáticos, software, plataforma, infraestructura, de forma fácil, sencilla y a bajo costo, en un solo lugar, es lo que ha venido evolucionando ese modelo de cloud computing, y sobre todo también tiene una serie de participantes donde podemos dividirlo en dos formas. Uno, usuarios, donde están tanto las empresas naturales como jurídicas, y un segundo aspecto, los proveedores de servicios. Los usuarios también utilizan la nube, lógicamente la utilizan más para un tema de cloud personal, pues servicios de música, streaming, de video. Pues la pregunta del millón, ¿qué tipo de servicio en la nube usted conoce? Lo que usted utilice. Pues ahí mismo le va a llegar a uno ejemplos como Netflix, temas como Spotify, por ejemplo, donde pues son servicios que están en la nube y que usted los utiliza de forma personal. Y que pasa básicamente lo mismo. Usted paga una mensualidad, por ejemplo en Netflix de 20.000 pesos, 7, 8 dólares o un poquito más, y usted pues accede a una gran cantidad de películas. Netflix es el mejor ejemplo porque empezó ofreciéndose como un servicio en la nube y pues ha venido escalando a un gran ritmo. Entonces tenemos los usuarios, tanto personas naturales como jurídicas, y las proveedores de servicio, donde podemos encontrar pues una gran cantidad de proveedores, tanto en plataforma como servicio, infraestructura, software as a service. Entonces, por ejemplo, en infraestructura, pues uno de los más conocidos es Amazon, Microsoft, Google. En software como servicio tenemos Dropbox, Google Drive, pues todos los servicios que se pueden enfocar en software como servicio, que lo que hizo cambiar fue el modelo tradicional. Ahí también cambió el modelo preventivo, el derecho preventivo, ya que cambió también el ciclo del desarrollo del software y como también el proceso de contratación del software, porque usted antes, ¿qué hacía? Tenía que ir y contratar un proveedor de servicio de software, él iba, le instalaba a usted su servicio. Hoy en día pues usted lo puede instalar usted mismo desde internet. Todos los beneficios, como ya lo mencionábamos, de la nube, eficiencia, agilidad, innovación, pues son beneficios que tiene la nube y que uno tiene que tener en cuenta pues para implementarla de forma personal o empresarial. Estos beneficios pues básicamente se basan en mejorar la utilización de recursos, consolidar sistemas computacionales, agilizar entrega de equipos, y esto lo permite la nube, la eficiencia, la agilidad. Pues antes, para uno contratar un servidor de una gran capacidad, pues tenía que tener unos buenos recursos económicos. Hoy en día usted lo puede hacer porque el servidor se lo venden, se lo prestan en la nube por minutos, por segundos, por lo que consuma. Entonces todo el mundo tiene una gran infraestructura. Hoy en día, si usted piensa en una empresa grande como Netflix, pues casi todas las empresas pueden tener los mismos servicios que tiene Netflix para el manejo de sus clientes y el manejo de su negocio. Y pues también tenemos unas definiciones, entre ellas, y que también tienen que ver mucho con la parte de derecho preventivo, porque también dependiendo de la información que yo tenga, de la información que yo quiera subir a la nube, pues existen los modelos de cloud público o nube pública y nube privada. La nube pública es donde pues básicamente los distintos usuarios, clientes, se conectan a un conjunto de servicios donde pues no hay una exclusividad como tal, sino que varias personas pueden estar conectadas a ese mismo servicio en la nube. Un ejemplo, el servicio de Dropbox, que funciona en una nube pública, donde varias empresas, personas acuden a los servidores de Dropbox y suben sus archivos. Google también, por ejemplo, en nube pública. Y también tenemos pues un distinto también, una nube privada, la cual ya uno paga una cierta manejo más confidencial y de recursos mucho más propicios para cada empresa. Entonces, partiendo también de esos conceptos de nube pública, de nube privada, pues uno tiene que también empezar a mirar los distintos modelos de entrega. Entonces ahí tenemos software como servicio o SaaS, plataforma como servicio, PaaS, infraestructura como servicio y todo el software para las infraestructuras. Entonces, todo eso, esas líneas en la pirámide es lo que necesita una compañía. Me explico. Usted necesita pues servidores, hosting, infraestructura,
necesita también desarrollar aplicaciones, pues PaaS, necesita software como servicio para facturar, para vender, para control de procesos, pues todo está también directamente desde la nube. Y pues ahí viene también el abanico de grandes empresas que ofrecen los servicios para las distintas compañías en temas de la nube. Pues menciono, y creo que es el más importante en todo ese tiempo, el caso de Amazon, porque Amazon muchas veces uno lo relaciona con temas de libros o de venta de distintos servicios, pero si ustedes se dan cuenta, Amazon, como lo pueden ver en la pantalla, tiene una gran cantidad de soluciones basadas en infraestructuras cloud computing, donde uno puede encontrar computación, base de datos, servidores virtuales, contenedores, toda la parte también de escalabilidad, temas de análisis o análisis inteligente, aplicaciones empresariales, aumento de productividad, seguridad, entonces toda la parte también de seguridad como tal, donde Amazon, pues si usted necesita un servicio, usted lo que hace es básicamente se le ofrecen a usted, usted puede también contratarlo y siempre se lo va a hacer con un solo clic. Entonces miren, tiene esta forma gratuita, incluye 5 GB de almacenamiento. Como les digo, uno tiene todos los recursos a la mano en el tema de cloud computing. Y aquí, pues depende de lo que usted quiera usar y también comparado, porque aquí usted hace la comparación y pues lógicamente dependiendo de su necesidad, pues los directores de tecnología pueden empezar a mirar qué solución empiezan a utilizar. Todo esto, como les digo, basado en la parte de manejo de la información, donde se vuelve necesario pues hacer también cada uno por separado un análisis de qué es lo que requiero para mi empresa, para mi persona. Entonces, pues de pronto Amazon le sirve a una empresa, pero de pronto puede existir otra solución que sea mucho más fácil para distintas compañías. Entonces esto lleva a que los distintos proveedores pues ofrezcan una gran cantidad de servicios que para muchos pues son muy parecidas, pero eso ya también vuelve la necesidad de un análisis y un manejo de la información. Pues igual pasa también, como les digo, en la nube pública. Pues le ofrecen a uno por distintos precios todo lo que uno quiera para una empresa. Y pues la nube pública es la que más se utiliza. El mejor ejemplo es Google, donde usted, por ejemplo, con Google Apps puede tener correo electrónico, Gmail, puede tener storage, almacenamiento, email marketing, una gran cantidad de soluciones, y pues toda esta parte lleva también a esa nube pública. También tenemos ejemplos de SaaS, básicamente que es SaaS, es Software as a Service, donde usted utiliza un software, por ejemplo, para distintas gestiones empresariales, y usted paga por las veces, los recursos que consuma de ese software. El mejor ejemplo y el que más nos llama la atención es MailChimp, que es un ejemplo de SaaS, de Software as a Service, donde es un servicio, por ejemplo, para los que no lo conocen, donde uno puede enviar correos electrónicos a las empresas y pues usted va a pagar de acuerdo pues a los correos electrónicos que envíe y pues con una mensualidad o una suscripción. Y pues también lo que hablábamos de cloud personal, de que también hay SaaS, hay una gran cantidad de servicios, Waze, Spotify, Evernote, Facebook, NetApp, todo lo que uno quiera mirar también en servicios directamente en la nube. Y en esos modelos de despliegue también viene la importancia del derecho preventivo, ya que si yo, por ejemplo, soy una empresa con mucha información sensible, pues tengo que estudiar muy bien a qué tipo de nube me subo. Pues porque, por ejemplo, si usted es una empresa que maneja todas las tarjetas de crédito de un cliente, pues de pronto subir el número de tarjetas a una nube pública, pues puede tener más riesgo que lo suba de pronto a una nube privada. Entonces también ese modelo de despliegue se vuelve un tema también
que unido con la parte jurídica es necesario que sea revisado, pues para establecer los procesos y establecer la mejor forma para trabajar con pues todo el tema del manejo de la nube. Hay muchos casos de éxito en el manejo de la nube, sobre todo un servicio y una empresa en Colombia que fue el ICFES, que empezó en la nube, pues básicamente que empezó con la nube de Microsoft, pues vio muchas ventajas por tener nube y pues debido a los distintos cambios estructurales se dieron cuenta que cuando pasaba todo el tema de publicación de resultados, a veces antes de usar la nube muchos procesos eran críticos, sobre todo porque tenían varias plataformas, porque al final y al cabo también tenían muchos sistemas de información. Entonces empezaron a utilizar la nube y pues se dieron cuenta como también sus recursos y manejo de información mejoró. Entonces hay muchos casos de éxito hoy en día se encuentran por todas partes. Vuelvo, insisto, para utilizar la nube no hay necesidad de ser una empresa grande, la puede utilizar cualquier tipo de empresa y pues eso ha llevado a que muchos sitios en Latinoamérica utilicen la nube y pues que sus compañías crezcan con los distintos servicios. Un ejemplo, hay una empresa que sonó mucho en Latinoamérica, que ahorita solamente está en Brasil, que se llama Viva Real, que es un tema de arrendamiento y alojamiento. Pues Viva Real utilizó y utiliza la nube de Amazon. Entonces todo el crecimiento que tuvo Viva Real directamente, pues fue de la mano también de Amazon. Y eso pues le implica a una empresa que va creciendo de acuerdo a sus necesidades y asimismo también va pagando. Muchas empresas en Colombia, el caso de Scandia, por ejemplo, que tienen servicios como Salesforce, que son la parte de CRM, entonces muchas empresas necesitan un sitio para manejar sus contactos comerciales, entonces llegan los CRMs y hay empresas como Soho, Salesforce, por ejemplo, que manejan pues esa gran cantidad de servicios de CRM que se vuelve un SaaS, Software as a Service, el cual uno puede tener todos sus contactos en un solo sitio y paga de acuerdo a su uso. Y ahí pues teniendo en cuenta estos aspectos, pues ahora vamos a entrar a mirar luego de ese concepto el marco preventivo. Y pues el marco preventivo básicamente, y como todo lo que han ido trabajando en jurídica en muchos aspectos, es cómo hago para prevenir el uso y manejo y gestión de la nube. Entonces, ahí la respuesta está en tres aspectos fundamentales: seguridad, la parte legal y la gestión de la información. Repito, el marco preventivo se basa en tres aspectos fundamentales: seguridad, el marco legal y la gestión de la información. Seguridad, gestión de la información y el marco legal. Entonces, pues desde el primer aspecto, el tema de seguridad para proveedores, pues depende de la información que yo tenga, depende qué tipo de proveedor utilice. Por ejemplo, si le estoy dando a mi proveedor una gran cantidad de base de datos con mucha información y aplicación y datos, pues tengo que tener en cuenta una serie de controles. Si tengo un tema de storage o almacenamiento, pues tengo que también tener en cuenta el tema de seguridad. Lo mismo pasa en el tema de virtualización, de redes, de todo tipo de datos. Y pues hace que los aspectos de seguridad de la información se vuelvan un aspecto que va de la mano con la estrategia de seguridad y con todo el proceso que tenga cada empresa. El mismo ejemplo que les decía, pues subirse un banco a la nube no es tan fácil como que lo haga una empresa de servicios, porque los bancos tienen que en muchos casos necesitan pues tener controlados sus servidores, mayor temas de seguridad, de latencia. Por ejemplo, nosotros en las consultorías que hemos hecho con Cloud Seguro hemos encontrado empresas que no les sirve la nube porque necesitan que el tiempo de respuesta de un servidor sea inmediato. Y muchas veces cuando yo tengo un servicio en la nube, si no tengo buenos recursos de internet, pues si doy clic, se puede demorar de pronto un proceso 3, 4, 5, 6 segundos, o más.
y algunas empresas no están dispuestas a esperar esos 5, 6 o 10 segundos. Entonces, ese tema de seguridad pues es una premisa donde cada organización tiene que mirar los distintos aspectos de seguridad basada en su estrategia, como en los distintos procesos de la organización. ¿Y por qué procesos? Porque es la parte que entra también a modificar en algunos casos la nube y uno tiene que revisar qué tan seguro es subirme a la nube y qué tan seguro o qué tan crítico puede ser el cambio de esos procesos en mi empresa. Y el segundo aspecto, pues que lo vamos a mirar más adelante, y es que la organización también tiene que tener unos aspectos normativos y legales de acuerdo a los distintos países. Eso lleva también que algunos tipos de negocio, de infraestructura, pues vayan cambiando y que muchas veces también tengan que ver con temas políticos y de manejo de la información. Les doy un ejemplo. Wikileaks hace 3 años tenía su infraestructura sobre Amazon y pagaba con PayPal. Cuando salió todo el tema de los escándalos de Wikileaks, el gobierno hizo que Amazon dejara de almacenar cierto tipo de información e infraestructura de Wikileaks. Entonces miren cómo se vio afectado. Entonces muchos expertos salieron a contradecir y a criticar ese tipo de, digamos, de temas políticos, diciendo que como un tema político podía afectar el manejo de la información y la gestión, pues que una cosa era lo que publicaba Wikileaks y otro era cómo Amazon podía tomarse la atribución de decir a quién y a quién no y a quién sí hace los recursos o a quién le presta sus recursos. Entonces, eso también implica, como les digo, un tema político, un tema legal, donde también el derecho preventivo tiene que cerciorarse de un correcto manejo en todos estos casos. Y pues ahí también se integran todos los aspectos claros con el tema de seguridad de la información, de gestión de la información, todo el tema de manejo de proveedores y pues todo lo que tiene que ver con los distintos contratos que él debe tener en cuenta. ¿Y por qué esto? Porque ahí es claro la parte de los distintos contratos informáticos que tenemos en ese manejo de la información. Porque desde el tema preventivo hay muchos retos y muchas preguntas en esto. Básicamente, ¿por qué? Porque a diferencia de otros servicios, muchos aspectos de los contratos en la nube, en el cloud computing, no se pueden discutir. Son unos contratos que se llaman contratos de adhesión. ¿Qué significa eso? Que en esos contratos de adhesión yo me adhiero como proveedor y muchas veces no puedo entrar a discutir. El ejemplo que les ponía a ustedes hace un momento, el servicio de Google. Cuando usted se suscribe a un servicio como el de Google, pues usted no puede entrar con Google a decirle, mire, es que no estoy de acuerdo con la cláusula 4.2, no me llama la atención. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esa parte, porque dependiendo de la necesidad de cada empresa, pues tengo que partir también de la forma como voy a diligenciar y a manejar ese contrato. Un segundo aspecto, el tema de protección de la información. ¿Por qué protección de la información? Porque uno tiene que partir de una premisa y es que la información de cierta forma ya no va a estar bajo mi control. Antes, cuando existía el modelo de data center y de manejo pues, de información en el mismo sitio, pues uno podía ir y conectar a su servidor y bajar la información. Hoy en día pues son procesos distintos donde los mecanismos, los controles, las políticas de seguridad pues cambian y uno tiene que tener en cuenta esto. La forma como se investiga un incidente, un delito informático, la forma de respuesta, pues tiene múltiples cambios. Por eso es que la información se vuelve como el núcleo fundamental de la nube. El núcleo fundamental, el cual pues tiene que uno empezar a buscar la distinta forma de proteger. Entonces, ahí entra digamos, el tema preventivo de cómo controlo yo desde el tema jurídico pues todos estos aspectos. Y la respuesta pues es creando contratos fuertes, pero también teniendo en cuenta qué tipo de servicio utilizo. Porque vuelvo y repito, a veces
la nube rompe la barrera de lo legal por temas de jurisdicción, por temas de manejo de la información, por temas también de todo tipo, digamos, de alternativas que ofrece la nube. Entonces, tiene uno que entender claro esos aspectos y sobre todo también tener claro todo el tema también de manejo de la información, de criterios como la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad. Otro aspecto, desde el tema de datos personales y que tiene que ver con el derecho preventivo, es toda la parte de normas de privacidad. Eso lo vamos a mirar en un momento, donde se van a dar cuenta que también pues las normas de privacidad que uno puede decir que son locales o de cada país, pues Colombia tiene su ley de datos personales, Argentina, México, España, pues también hacen que se cumpla unos protocolos y unos cambios distintos en el manejo de información personal. Por ejemplo, pasa algo y ahorita con el nuevo reglamento de protección de datos de la Unión Europea, donde se les exige mayores controles a empresas de cloud computing para el control, gestión y manejo de la información. Entonces miren, por ejemplo, cómo la Unión Europea, desde el tema de manejo de datos y manejo de la información, pues ha creado controles mucho más estrictos que otros países donde pues no les interesa tanto los datos personales y la transferencia de datos personales. Otro tema también desde el tema de aspecto preventivo es la responsabilidad. ¿Y por qué la responsabilidad? Porque antes al proveedor, hace unos años usted contrataba un proveedor de software y usted pues lo podía ver todos los días prácticamente, porque pues era el que le instalaba, que iba a darle soporte, mantenimiento. Pues hoy en día usted cuando va a ver al proveedor de Google, prácticamente nunca tiene un contacto con ese proveedor. Pues utiliza la solución, pero no va mucho más allá. Entonces lo mismo pasa pues en distintos servicios y esa es una pregunta que uno tiene que hacerse, es hasta qué punto estoy dispuesto pues a también a manejar esa responsabilidad con el proveedor. E insisto mucho en este punto y es que todo eso depende de la responsabilidad tanto mía como la responsabilidad que yo quiera hacer ver a mi proveedor. No todas las empresas quieren de pronto utilizar Google o todas las empresas de pronto quieren utilizar un servicio en la nube porque la responsabilidad cambia por completo. Un aspecto muy interesante es también lo que se llama incidentes con la información. ¿Por qué? Porque pues conceptos como ética hacking, conceptos como prueba digital, cambian con el uso de servicios en la nube. Hace unos años, y todavía pues se sigue viendo en algunas compañías, las empresas hacían pues y hacen pruebas de vulnerabilidades, ética hacking contra los servidores. Pues hoy en día los incidentes de la información, todo el tema de prueba pues va cambiando un poco porque en algunos casos ni siquiera tengo la colaboración del proveedor. Imagínense que usted le va a decir a Google, no, que es que le quiero hacer una ética hacking para mirar qué tan seguros están mis datos. Pues tenga la seguridad que pues no le va a gustar. Entonces, esos incidentes con la información son un análisis detallado que tiene que tener la organización y revisar qué tipo de nube implementar. Porque vuelvo e insisto, puede haber normas especiales o puede haber requerimientos especiales para el manejo de la información. Y ese incidente de la información también lleva a que las metodologías para manejo de la información han venido cambiando. Es el caso que ya tenemos una ISO 27001, la cual también tiene una ISO 27000 especial 17 y 18 para el uso de tecnologías en la nube, que algunas empresas ya se han certificado en esto, donde manejan unos procesos distintos en seguridad de la información que vamos a mirar más adelante. También la pregunta que quiero dejarles esta tarde y que tiene que ver también con el aspecto normativo y preventivo y que muchas veces uno se hace es a quién pertenece la información y de quién es la información en la nube. Porque recuerden que antes de la nube estaba prácticamente la información en un sitio. Y usted iba,
eh, iba de un momento a otro, podía conectarse, podía tener el acceso a un servidor, a un computador. Pues hoy en día la nube hace que yo no sepa dónde están mis datos, ya que los datos están fragmentados por todas partes. Hubo un ejercicio que hizo un estudiante de Derecho hace unos años que mandó a Facebook y él le solicitó a Facebook que borrara todos los archivos y básicamente al hacer una investigación se dio cuenta que los distintos datos personales pues eran almacenados en distintos servidores. ¿Qué significa eso? Que se hacía una réplica de la información. Por lo tanto, borrarla en su totalidad pues era casi imposible, porque eso también es una de las ventajas que tiene la nube. Usted, por ejemplo, cuando utiliza servicios de la nube como Amazon, le dicen a usted, le preguntan dónde quiere usted almacenar su información. Entonces usted puede decir, no, yo quiero la nube de Brasil, quiero la nube de Colombia. Entonces miren, por ejemplo, esta red mundial de regiones y ubicaciones. Entonces se dan cuenta, por ejemplo, que Amazon tiene muchos servidores en Brasil, en Estados Unidos, en distintas partes, donde pues usted le garantiza que tenga el acceso a su información. Imagínense que se cayó un servidor, pues la información se va a replicar en otros servidores. Entonces, de acuerdo a lo que usted necesite, pues la nube básicamente le permite esa facilidad. Entonces, miren cómo también esto se vuelve un tema de derecho preventivo, pero lo diría más de cultura preventiva. Y yo soy una empresa que maneja mucha información, pues no solamente va a tener el servidor en Estados Unidos, que sino de pronto lo va a tener también en Brasil. Entonces, depende de lo que usted necesite, pues para ese manejo de la información. Entonces, esa pregunta de quién es la información y qué pasa con esto, pues es algo que también tiene que ser analizado por cada compañía, porque pues ahí otra pregunta que les hago a ustedes es, ¿qué pasa si no pago? Y si no quiero pagar o me quiero cambiar de compañía. Y es algo muy complicado porque también algo que se ha discutido en distintos sitios, y es que imagínese que usted tiene una compañía desde hace 2 años que le ofrece un servicio en la nube, pero usted de un momento a otro decide cambiarse. ¿Cómo va a ser la entrega de esa información? Se la van a entregar a usted en una base de datos, se la van a entregar en un archivo, una base de datos estructurada, una base de datos que no sea estructurada. Pues son preguntas que muchas veces no son fáciles de responder, porque como les digo, ya se vuelve también un tema tecnológico y preventivo de cada proveedor. Entonces uno tiene que hacer ese análisis. En Colombia pasó esto hace un par de años. Me acuerdo tanto, hay un proveedor de tecnología que ya no se encuentra y que cuando él cerró, él le dijo a los clientes, mire, yo le entrego a usted la base de datos en este formato o su información en este formato, y mucho cliente quería que se le entregara en otro formato mucho más actual, más moderno, y el proveedor le dijo, no, eso es lo que yo tengo, usted tiene que acoplarse a esto. Entonces, también es algo que genera una buena pregunta desde el tema de derecho preventivo en el manejo de la nube. Otro aspecto que puede pasar, y es, imagínese que usted no paga un servicio en la nube, ya sea SaaS, IaaS, infraestructura como servicio, software como servicio, plataforma o una nube personal. Pues, ¿será que le pueden negar el acceso a la información? Hubo un estudio español de un grupo de abogados españoles de algo que se llama el ISMS Forum España, y él decía en algo en un documento que uno puede encontrar en internet, y es que los servicios de la nube no pueden tampoco secuestrar datos porque podría ir en contra también del marco normativo y el marco legal. Entonces eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta porque pues se vuelve algo fundamental. Y ahí viene también un tema de seguridad de la información, y es todo el aspecto también de pues la disponibilidad de la red, ¿no? Porque miren cómo también lo que se vuelve muy, muy importante desde el tema preventivo, el manejo de la nube,
pues viene siendo también los aspectos de seguridad. ¿Y por qué? Porque la seguridad de la información es algo que se vuelve fundamental en el cloud computing o computación en la nube, porque pues, uno tiene que tener en cuenta muchos aspectos. Otro caso que también pasa en el tema de la nube y que pasó mucho en Colombia, es que algunos servicios de la nube requerían tener una buena calidad de internet y de banda ancha. Entonces imagínese que su internet no es muy bueno a nivel empresarial, pues eso puede afectar también la subida de cierta información a la nube. Entonces miren cómo también la disponibilidad de la red se vuelve algo fundamental también asociado a la seguridad. Entonces la seguridad de la información con sus componentes de integridad, confidencialidad, no repudio, disponibilidad, pues es algo fundamental en todo el modelo de la nube. Pues uno tiene que garantizar la distinta disponibilidad tanto de recursos, de servicios, pues para evitar también ciertos problemas. Uno podría decir, y lo digo esta tarde, de los últimos días del mes de abril de 2016, que el derecho preventivo en el tema de la nube tiene una gran relación con la parte tecnológica. Aquí de pronto no el contrato, al punto de que algunos expertos han dicho que el contrato en la nube desaparece y que lo importante son los acuerdos de niveles de servicios o los ANS, pues son fundamentales, porque eso es lo que usted tiene que revisar en el momento de contratar o de utilizar un servicio en la nube. El nivel de disponibilidad y los distintos niveles de servicio que le ofrezca un proveedor, porque pues todo eso le puede afectar a usted la integridad, la continuidad de su negocio y la misma seguridad. Entonces, uno tiene que mirar algo, y es que mi consejo, sobre todo y que lo hemos venido implementando con Cloud Seguro en nuestra experiencia como consultores en temas de seguridad, de cloud computing y derecho informático, es que uno tiene que hacer un análisis de riesgos al utilizar los distintos servicios de la nube. Porque uno tiene que entender, como si ustedes lo han entendido, que existe una gran cantidad de modelos, nube pública, nube privada, una clasificación como infraestructura, plataforma, servicio, y tengo que tener claro qué tipo de activos voy a mover a un servicio cloud computing. Y eso es algo fundamental. Tan importante es que ahorita vamos a revisar cómo los estándares internacionales de manejo de la información y de servicios cloud computing dicen que antes de subir o de comprar o utilizar cualquier servicio, pues uno tenga que analizar muy bien, identificar muy bien tanto el proveedor como los servicios que va a utilizar. Un ejemplo, con Cloud Seguro tenemos una iniciativa que se llama Compra Cloud. Y Compra Cloud, pues hay los servicios en algo que llamamos nosotros directorio categorizados. Entonces, por ejemplo, en almacenamiento. Entonces, en almacenamiento en Compra Cloud están los distintos servicios que existen, por ejemplo, en almacenamiento. Entonces, pues, desde el conocido Dropbox a la competencia de todos los servicios y lo que usted necesite analizar. Lo mismo pasa, por ejemplo, en comunicaciones, en CRM, en entornos de desarrollo, en plataforma. Entonces, en plataforma, pues hay una gran cantidad de plataformas como Heroku, Windows, .cloud, por ejemplo, donde yo digo, bueno, ¿será que Heroku es el que más se adhiere a mis necesidades? Pues lógicamente yo hago ese análisis y tengo que mirar desde el tema preventivo, tanto legal como tecnológico, pues qué me ofrece Heroku para subirme a la nube. Entonces lógicamente yo tengo que hacer ese manejo de la información y revisar pues cómo esta nube de Heroku pues se integra y los distintos temas y servicios que me ofrece. Entonces, esto es fundamental para que ustedes lo tengan en cuenta, porque esa identificación de riesgos hace, y también clasificación de activos, que uno mire a qué servicio tiene que usted subirse.
La clasificación de activos parte también de un supuesto basado en la norma ISO 27001 que tiene que ver con la definición y concepto de que el activo es lo más importante de una organización. Entonces, usted tiene que clasificar la información y mirar qué es público, qué es restringido, qué es confidencial, etcétera, etcétera. Y pues tiene que garantizar usted, y mi recomendación es mapear cada activo en el modelo y mirar qué requerimientos de seguridad necesita adicionales. Imagínese un ejemplo. Usted es un colegio y va a subir la base de datos de sus alumnos a la nube. Pues de pronto requiera un mayor nivel de seguridad y puede utilizar un servicio de cifrado donde los datos van a ir cifrados a la nube para que no tenga ningún problema. Entonces uno tiene que mirar todo este tipo de riesgos, se va a hacer una buena evaluación de riesgos. Hay una norma como la ISO 31000 que tiene algo llamado ROC, que es riesgo, objetivo y control, que es establecer cuál es el riesgo, cuál es el objetivo y cuál es la forma como lo controlo. Y dependiendo pues de todo esto, es donde yo voy a empezar a mirar cómo voy a controlar el manejo de la información. Y sobre todo, como lo ven en el punto 6, es evaluar ese flujo de la información y mirar qué es lo que necesito. Para esto ya hay muchos estándares, pero hay un modelo que es del tema preventivo y es del derecho preventivo que mostramos aquí en Juridia en esta tarde, tienen que ustedes tener en cuenta. Básicamente, hay una organización que se llama la Cloud Security o la CCA, la cual se ha encargado de dar unas pautas, unas recomendaciones pues, para el manejo de la información en la nube. Y esas pautas pues se definen en modelos como gobierno, operación, auditoría, interoperabilidad, toda la parte también de ciclo vivo de la información, de cifrado, de identidad y gestión de acceso. Pues todo eso es lo que ustedes tienen que revisar de esa forma y pues tienen que empezar a mirar pues los distintos aspectos para tener en cuenta. Como se dan cuenta, en esta matriz que da la Cloud Security, el aspecto legal es fundamental, porque ahí es donde entra uno también a mitigar los distintos controles en el manejo de la información. Entonces, pues tienen que ustedes también alinearlos cuando lo pueda hacer y cómo lo hace, con contratos, con acuerdos de confidencialidad, con ANS, con documentos de alcance, con cronogramas, pues la forma la cual usted pueda proteger su proyecto, porque básicamente subir la información en la nube se convierte en un proyecto para una empresa o para una persona. Entonces la CCA le está dando a usted una gran cantidad de herramientas que hoy en día aplican tanto para el tema preventivo tecnológico como para el derecho preventivo, donde usted tiene que analizar el tema de riesgos, de auditoría, de portabilidad, de respuesta a los incidentes, la continuidad del negocio y cómo se recupera usted ante un desastre. Y sobre todo también cómo pues todos estos aspectos no van a afectar su operación. Vuelvo, insisto, en el ejemplo de tu boleta. Pues tu boleta cuando viene Madonna o los Rolling Stones a Colombia, pues tiene que contratar mayor disponibilidad, pero todo esto hace parte de un modelo de análisis que ha hecho pues estudiando su infraestructura. Entonces ahí también va todo el aspecto legal y esa dimensión funcional, una dimensión jurisdiccional y una dimensión contractual. Entonces desde el tema pues funcional, los contratos, todo el aspecto también de la jurisdicción, los aspectos legales, todos los aspectos diferenciadores, porque esto es bien importante. Si ustedes, por ejemplo, van a servicios como Amazon o el mismo Heroku, ellos mismos le dicen a ustedes los términos y condiciones que usted ve en todos ellos, pues siempre van a ser unos términos y condiciones de países como Estados Unidos. Entonces ellos se cuidan muy bien en salud y le dicen a ustedes, si usted me quiere demandar, me tiene que demandar en Estados Unidos, si llega a pasar algo. Entonces eso se vuelve también a veces muy complicado
porque todo el tema de políticas de privacidad, de servicio, los términos y condiciones, las obligaciones, la propiedad intelectual, las licencias, pues todo se vuelve un tema directamente a su legislación y a su jurisdicción, donde usted tiene que empezar a tener en cuenta que lo que se aplica es la jurisdicción del país donde se encuentra el proveedor. Entonces esto es una realidad y pues le da a usted unas guías, pero siempre se basa, como se pueden dar cuenta, por ejemplo, acá el caso de Heroku, que es una excelente herramienta de infraestructura para la nube, le dice, mire, yo cumplo todo lo generado con mi legislación, que es la de Estados Unidos. Y eso, pues, es algo que tiene que uno generar y tener en cuenta. ¿Y a qué va con todo esto? Porque también hay temas legales, como así hay normas especiales y también requerimientos de jurisdicción, tenemos también casos donde las empresas tienen que cumplir también con las normas de protección de datos. Un ejemplo es todo lo que está pasando ahorita con el tema de protección de datos personales, y es que la empresa tiene que cumplir con una normativa local de protección de datos. Y al cumplir con esa normativa legal de protección de datos, pues yo tengo que también analizar a mi proveedor y mirar si efectivamente él me ayuda a mí a cumplir con mi normativa de protección de datos o no. Porque imagínese que usted le va a dar a un proveedor que está fuera de Colombia y ese proveedor no le interesa la norma de protección de datos colombiana, pues usted tiene que también tomar cartas en el asunto y analizar qué hace en ese caso. Hoy en día también todo lo que tiene que ver con normas de protección de datos, por ejemplo, es un caso que estamos llevando ahorita con Cloud Seguro, donde los proveedores muchas veces utilizan aplicaciones y no las configuran de forma adecuada. Y eso se vuelve también una violación a la ley de datos personales, donde también hoy en día todo tipo de aplicación de servicio pues tiene que cumplir con las normas locales de protección de datos. Más precisamente en Colombia, la ley 1581 del 2012, pues que se encarga de todo el aspecto de privacidad y de protección de datos personales. Cada país tiene sus normativas de protección de datos y cada uno va generando también una serie de casos para el tema de protección de datos. Porque miren que también las normas de privacidad, y resalto este esquema de Ernst & Young, donde dice y es que uno tiene que identificar los riesgos legales, proteger más lo más importante y sobre todo también ir optimizando el desempeño de su negocio. Entonces, si yo me doy cuenta que lo más importante en mi negocio son las bases de datos con información personal y que aparte de eso tengo que cumplir con una normativa de protección de datos personales, tengo que darme cuenta efectivamente si mi proveedor pues lo tiene en cuenta o si lo protege o no, o cómo cumple de forma tecnológica jurídica y cómo aplica también esa forma preventiva para ese manejo de la información. Al punto que, por ejemplo, en Colombia, de acuerdo al decreto 886 de 2014 y el Registro Nacional de Base de Datos de la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio del año 2015, de noviembre de 2015, todas las empresas tienen que cumplir con el Registro Nacional de Base de Datos y tienen que cumplir con los requerimientos especiales en temas de protección de datos y manejo de datos, al punto que tiene que usted registrar los responsables y encargados dentro de este registro, y también el decreto 1377 para el caso de Cloud Computing le dice a uno en su artículo 25 que si usted va a sacar datos personales fuera del país, por ejemplo un proveedor, tiene que hacer un contrato con ese proveedor. Entonces pues también hoy en día usted tiene que identificar a los responsables y encargados del tratamiento para el manejo de esta información. Que en este caso puede ser también un proveedor, una empresa, pues eso depende de lo que usted quiera montar en su negocio, pero es algo fundamental que usted tiene que tener en cuenta, ya que es del campo de derecho preventivo y en esta parte de gobernanza jurídica tiene que partir usted del conocimiento que las normas internas se vuelven algo fundamental en el momento de contratar un servicio en la nube.
Lo mismo, como les digo, pasa con todo esto de medidas de seguridad de la información. Entonces, ya hablamos que usted tiene que hacer un análisis de riesgo y si va a subir las tarjetas de crédito de su compañía, pues suba la cifra, o si va a subir datos sensibles como políticos, religiosos, de identidad sexual a la nube, pues haga análisis de riesgo para este manejo de la información y pues todo eso depende también del cumplimiento de esas normas de protección de datos personales. Los invito a que miren también la ley y que sobre todo también miren el artículo 24 y 25 del decreto 377 como las nuevas obligaciones de identificar responsables, encargados, bases de datos para el manejo de la información personal, que se vuelve también un requisito fundamental en el manejo de la información en la nube. Un ejemplo que uno ve todos los días, muchas veces en la consultoría, y es, hay una empresa que tiene una casa matriz en Estados Unidos y tiene una filial en Colombia. Pues la filial tiene que cumplir con todas las normas de protección de datos, por más que su casa matriz esté en otro país. Entonces tiene que exigirse y tener todos los requerimientos de políticas de seguridad de la información, políticas de protección de datos, gestión documental, etcétera, etcétera. Entonces, todos los aspectos legales son importantes y uno tiene que tener en cuenta, pues, todas las finalidades y el uso del servicio, partiendo del supuesto que tengo que cumplir en muchos casos, con normativas locales. Por eso es que muchas veces se habla en todo este tema de cloud computing, se escucha a veces un concepto que se llama los paraísos informáticos, que básicamente son sitios, por ejemplo, algunos como Irlanda, por ejemplo, donde hay servidores, hay sitios que cumplen normas locales especiales o que no las cumplen o que pues tienen un mayor cuidado con información, con los datos. Entonces miren ustedes, por ejemplo, sitios como Wikileaks, como Omega, pues que ahí siempre utilizan servicios de la nube de paraísos informáticos porque pues saben que esos aspectos legales no son tan fuertes o que pueden ser también fuertes en otros casos, ¿no? Que muchas veces también, pues imagínense Amazon Web Services, tenga la seguridad que, y eso lo destapó Edward Snowden, si llega un requerimiento de un gobierno, pues ya se deja esa pregunta y es que tan fácil entregar a un proveedor la información a una entidad del gobierno. El mejor caso para todo esto fue lo que pasó ahorita con el iPhone y entre el conflicto entre el FBI y el iPhone, que el iPhone que Apple no quería entregar las claves de cifrado y pues que el FBI presionaba pues para que entregara la información y que le abriera las puertas a sus sistemas informáticos y básicamente a su código. Entonces, pues como les digo, eso ya depende también de un tema legal y en muchos casos también político que es muy importante y que pues tiene también mucha fuerza en algunos países como Estados Unidos. Otro ejemplo, cuando Wikileaks tenía todo el servicio de Amazon en el 2011, 2012, había un servicio que mucha gente conoce, PayPal, por petición del gobierno de Estados Unidos, PayPal le cerró el proceso de pago de facturación a Wikileaks. Entonces Wikileaks le tocó ir buscando otros países donde algún servicio en la nube le permitiera todo el tema del pago, pero a veces no es tan fácil. Y pues también vienen temas, también aspectos legales, de estructurar contratos fuertes, de mirar toda la parte de monitoreo, de gestionar vulnerabilidades, tiempos de custodia, toda la parte también de propiedad intelectual, entonces a quién pertenece lo que voy a subir a la nube, los activos de propiedad intelectual, todo el tema también de código objeto, código fuente, pues eso ya depende también mucho del modelo de servicio que usted gestione en todo esto. ¿Y por qué? Porque básicamente pues hay que partir también de un supuesto y es que pues la nube tampoco es que sea, no es que nunca se caiga, ¿no? Pues pongo el ejemplo en estas diapositivas que ven ustedes en la pantalla porque ha existido casos donde servicios de correo electrónico, email, de información se caen y pues ya la empresa tiene que empezar a mirar cómo funciona sin ese servicio. Por ejemplo, también pasó algo hace unos años con Amazon y Amazon, por ejemplo, en sus términos y condiciones, en toda esa parte legal y en sus acuerdos de nivel de servicio,
por más que ofrece una disponibilidad del 99,99%, ellos dicen, ya depende de usted. Si usted de pronto quiere mayor seguridad, pues pague 2 países para el almacenamiento de la información. Pero ellos muchas veces no responden porque básicamente le están arrendando a usted un servicio y la responsabilidad también tiene que ver con cada empresa, con cada persona. Y ahí viene también la importancia de temas como la Cloud Security Alliance, la cual tiene unos requerimientos que los invito a que lo miren, los cuales es, digamos, una organización la cual tiene una serie de certificaciones, de pautas, de documentos, tiene por ejemplo una certificación de Cloud Computing, varios documentos también, un tema de educación, y da unas pautas internacionales para que las empresas tengan un tema preventivo en el manejo de la información. Entonces es una organización muy interesante, tiene una matriz también de controles que ya está actualizada a este año, todo el tema también de arquitectura, toda la parte legal, todo el tema también de Unión Europea, unos documentos muy interesantes que vale la pena que ustedes lo revisen, porque pues ahí da más pautas en el manejo de esta información. Entonces, por ejemplo, todo el tema también de ese manejo de la información, pues enfocado en pues pautas que da esta organización como la Cloud Security. Básicamente la Cloud Security también dice que hay que cifrar los datos, hay unas matrices, un Excel que da una gran cantidad de recomendaciones para todo ese manejo de la información, y pues que dependiendo de cada empresa tiene uno que analizar la forma como usted lo implementa. Entonces la misma Cloud Security, pues en sus documentos que tiene una versión en español, que usted la puede encontrar en el ISMS Forum, usted puede encontrar ese manejo de la información, donde usted se da cuenta en esta serie de documentos que, por ejemplo, tienen unos dominios especiales para la nube. Por ejemplo, dentro de las áreas de trabajo hay unos documentos de nube, y usted puede encontrar una gran cantidad de pautas y distintos estudios del año 2015, donde pues se encuentra toda la parte de Cloud Computing. Entonces acá puede encontrar una gran cantidad de información. Este, por ejemplo, es un estudio más reciente, 2015, que uno encuentra de estudio del estado del arte de la seguridad en la nube, que lo hizo la CCA con su aliado de España. Aquí en Colombia se trató en algún momento de hacer un capítulo, me acuerdo que lo integramos con varias personas, pero la verdad no tuvo mucha incidencia. Pero hay países como Argentina, Perú, España, que han generado unos documentos muy importantes desde el tema también de manejo de información en la nube y los distintos factores que esto implica, y que tiene unos componentes técnicos, jurídicos. Entonces pues usted puede darse cuenta en ese tipo de estudios cómo está la nube y los distintos aspectos, los servicios prestados, la demanda, el tema de tecnología. Entonces pues hay muchos temas acá que ustedes pueden darse cuenta en estos estudios que les recomiendo, que uno puede mirar también todos esos aspectos. Hay algo aquí que quiero también resaltar, que les voy a mostrar en este tipo de documentos, y es el tema de seguridad. Como se dan cuenta, acá más adelantico, pues todos tienen que ver con la satisfacción de necesidades y también con el manejo también de aspectos de seguridad de la información. Entonces pues pueden entrar a la CCA, a la Cloud Security, y encontrar muchos documentos para ese manejo. Todo esto es fundamental, también resaltar que es un tema cultural, porque tiene que uno generar también unos aspectos culturales muy importantes en todo esto, de los riesgos de la migración, de los casos de uso, de la creación de infraestructuras, de la economía,
de todo el tema TIC, del desarrollo de aplicaciones, de los aspectos legales, tanto nacionales como internacionales, toda la parte de protección de datos, los estándares, pues tienen que ustedes tenerlos en cuenta, y pues los estándares y recomendaciones que dice la CCA, donde dice básicamente, le dice, se va a subir a la nube, clasifique la información como tema preventivo y que se relaciona con toda la parte de derecho preventivo, haga evaluación de riesgos y sobre todo cree un gobierno de seguridad de la información. Porque si bien es cierto, la nube hace que se ahorren algunos recursos económicos, pero tiene que usted invertir en seguridad de la información. Y lo dice muy bien la CCA en su documento, que es un tema de derecho preventivo, dice, una parte de los ahorros obtenidos por los servicios de cloud computing debe invertirse en un examen más profundo de las capacidades de seguridad del proveedor, como también invertirse en el tema legal, en el tema de departamentos de tecnología, no desconocer las normas colombianas de derecho informático, todos los contratos de niveles de servicio, la estrategia de gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Y pues uno puede decir que básicamente la nube hace que se cuente con leyes, riesgos, obligaciones en cada empresa, y lo que tiene que hacer cada empresa es hacer un análisis, apoyarse, asesorarse y entender sus responsabilidades desde la parte de manejo de la información y sobre todo también lo que tiene que ver con el manejo de información en la nube, que es algo fundamental y que desde el tema preventivo lo importante de todo este tema de manejo de la información es que usted tenga claro este panorama, este esquema que usted ve en la pantalla, donde el cloud computing, la computación en la nube, pues ya no es ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, sino es algo que ya todas las empresas están en este momento adquiriendo y que hay muchos casos de éxito. Cierro con un caso de éxito que me llama mucho la atención en el tema de la nube y que siempre pongo en ejemplo, y es hace unos años todas las empresas, pues hoy en día también pasa, tienen que pues tener servicios de facturación. Hoy en día hay un servicio que está basado en la nube, que funciona por ejemplo en Colombia, en Perú, que se llama alegra.com, pues acá no me había dado, pero, y que hizo básicamente cambiar, basado en un modelo en la nube, que su competencia, todo el tema contable financiero tradicional, se fuera a un servicio como este, donde le ofrece unos planes para que las empresas facturen, para que las empresas lleven su facturación, su administración, y miren los costos que esto tiene. Entonces, esto está basado en Amazon, como se pueden dar cuenta, hoy en día, y hospedado por Amazon, y pues hace que tenga unos costos muy económicos y que tenga una funcionalidad que sea una excelente empresa, y cambió por lo tanto el modelo de costos de servicios de software que tenían las empresas antes de facturación, y eso lo hizo la nube basada en el tema de software como servicio. Entonces, básicamente, como se dan cuenta, hay muchas ventajas en todo el tema de la nube, y desde el aspecto de derecho preventivo, pues uno tiene que analizar todo el aspecto para el manejo de la información y todo lo que tiene que ver. Pues básicamente eso es lo que les quería comentar a ustedes. En nombre de Juridia, les agradecemos por la participación en esta sesión de derecho preventivo en la nube.